Buenas noches, bienvenidos a su podcast Bolas en las Redes. Les saluda Jorge Luis Márquez y José Armando Moreno. ¿Cómo estás? Jorge Luis, muy buena noche, ya estamos de vuelta por aquí en Bolas en las Redes y bueno, con mucho gusto de traerles la información de México en los Juegos Olímpicos. Así es, el día de hoy va a ser una dinámica un poquito diferente a las que hemos tenido en los videos anteriores. Vamos a platicar básicamente de México, como ya lo dijo Armando, temas relacionados con el desempeño, los logros y un poquito de debate y plática. Esperemos no salir de aquí golpeados uno con otro. ¿Qué bolas les vamos a meter en las redes el día de hoy a todos nuestros amigos? Así es, este video se sube los días viernes, nada más para recordarles. Tenemos el Instagram, Facebook, Twitter. Síganos, compártanos. Díganos que está bien, que está mal, qué les parece, qué quisieran escuchar, qué quisieran ver acerca de su deporte favorito. Y recordándoles que la dinámica ahorita, a una semana ya de los Juegos Olímpicos, es vamos a subir cápsulas cada tercer día, explicando un poquito de cómo son los deportes que se van a estar practicando dentro de toda esta jornada. Además de subir los viernes el video grupal, donde vamos a estar platicando, debatiendo, diciendo una sarta de cosas, De básicamente para boludeces, de entretenimiento, boludeces. exactamente. Sí, aquí uno está transmitiendo ya desde Tokio con los aros olímpicos. Claro. Y sí, efectivamente, como bien comentas, Jorge, el día de hoy vamos a traer información de los Juegos Olímpicos y más precisamente México en los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué te parece si le damos al primer tema que para nosotros va a ser las Su historia mujeres? y su historia. Primero que nada, Exactamente. un poquito de historia de los Juegos Olímpicos. México tuvo su primera participación en una justa veraniega en la segunda edición en París 1900, en la que, como ya habíamos comentado en algún programa anterior, los hermanos Escandón Barrón, que de hecho, a propósito, eran dueños de una hacienda en el centro de la Ciudad de México, que más tarde se convertiría justamente en la colonia Escandón. Entonces por ahí va la historia de esa familia, que luego tuvieron mucha injerencia política en los tiempos de Porfirio Díaz y cosas así por el estilo. Entonces eran de la alta aristocracia mexicana los Escandón Barrón, que a propósito ganaron la primera medalla para México en esa edición de los Juegos. Entre otras cosas importantes, México participó por primera ocasión de manera formal, o sea, ya con un comité olímpico conformado en Los Ángeles en 1930. En Los Ángeles en 1932 la primera medalla olímpica. La primera participación fue en 1924 en París y pues nos fue un poco mal. Muy pocos participantes pasaron de la primera ronda, solo 15 deportistas, todos ellos hombres. Y 4 años más tarde 30, pero tampoco nos fue muy bien y es por eso que Los Ángeles fue la primera medalla. Así es esto dentro de las... Esto es interesante porque de ahí en Los Ángeles 1932, México volvió a encaminarse hacia tener ya un equipo bien formado, ¿no? Un equipo ya que podríamos llamar un representativo. Quisiera tocar ese pequeño tema, Uh-huh. porque como que ya México empieza a entender lo que es digamos, lo voy a decir así, como un deporte colectivo. Sé que no es solo un deporte, sino es el Uh-huh. conjunto de gente que va y representa al país. Una delegación en ¿Sí? sí. Me quitaste la palabra, perfecto, sí, una delegación como tal. Ahí, ¿qué podrías tú o qué opinión tienes sobre esto en cuanto a tanto los tiempos que ya se tenían Uh-huh. anteriormente, ya lo que se había competido con esta que llega en Los Ángeles en 1932? Pues sí, más o menos como te comentaba, realmente la participación en 1900 fue uh, realmente porque los participantes vivían en Francia, vivían en España, en Francia, por ahí en el continente europeo, a fin de cuentas. Eran parte de los clubes que recibieron los eventos de los Juegos. Entonces realmente no fue una participación en tanto en sí de una delegación mexicana como una participación de mexicanos que resultaron estar en el momento y en el lugar, realmente. Entonces fue hasta 1924
que el vicepresidente del Comité Olímpico, Henry de Bailet-Latour, fue con el presidente mexicano en ese momento, Álvaro Obregón, y lo invitó justamente a participar en la justa olímpica. Para esto, a esas alturas ya se requería que existiera un Comité Olímpico Nacional, en este caso el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, muy de repente se conjuntó todo el asunto para que tuviéramos un comité olímpico y se pudiera enviar la delegación, que como te repito, fue de 15 atletas, y el primer abanderado mexicano fue Alfredo Cuellar, que era de hecho un oficial, no, ni siquiera era un atleta. Sí, aquí hay una diferencia ya ya se empieza a ver una diferencia muy marcada de Los Ángeles 32 hacia allá la primer medalla de oro, ya en 1948. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para poder darle a México una medalla? Y hay que ponerlo en perspectiva. 1924, prácticamente estamos hablando de 100 años. Realmente, estamos hablando casi de 100 años. Y para ponerlo, por ejemplo, en medidas del Mundial de Fútbol Soccer, el primer Mundial de Fútbol Soccer nos parece extremadamente lejano, pero fue en 1930. Entonces, 24 todavía... De hecho, Uruguay, si no mal recordamos, fue la sede del primer Mundial de Fútbol Soccer. ¿Por qué fue esto? Sí. Porque Uruguay fue campeón olímpico en 1924 y en 1928. Entonces es por eso que se decidió por la recién creada FIFA que el mundial fuera hasta Uruguay, a pesar de que prácticamente hubo 3-4 selecciones europeas nada más, porque era complicado llegar a Uruguay en esos tiempos. Prácticamente era solo barco. Hay que ponernos como que en esas perspectivas. También las delegaciones tenían que transportarse en barco o en transporte terrestre. Todavía la aviación no estaba tan avanzada, entonces eran complicadas todavía las situaciones de mover gente por esos tiempos. Así es, imagínate qué show ha de haber estado pasando en esos tiempos. Aquí tengo un dato interesante, a ver si tú lo... Échamelo. ¿Qué piensas de eso? Échamelo. En Los Ángeles 1932 tuvimos 2 medallas, una en boxeo y una en tiro deportivo, las dos fueron de plata. De ahí a 1936, porque del 32 al 48 sí hubo competencia. Ajá. Fue en Berlín. Ahí tuvimos en la 3 Berlín en 1936, exactamente. Y de ahí tuvimos una medalla en boxeo, medalla de bronce. ¿Sí? Esto fue por el señor Fidel Ortiz. Ahí vayan checando, vayan tomando el dato, porque ahí se vienen unas cosas interesantes. Y no tenemos tantas medallas, entonces no va a haber tanto problema. Exactamente. De ahí, en ese mismo, en Berlín 1936, el equipo varonil de polo gana el bronce también. Correcto. Y el equipo varonil de básquetbol. Exactamente. Gana medalla de bronce. Tenemos el primer equipo, ¿no?, que gana una medalla. Después viene otro equipo y empieza esa conjunción de talentos para darle medallas a México, ¿no? Ya sea en el polo, en el básquetbol. De ahí nos vamos a Londres, 1948. Tenemos una buena cantidad de medallas y son los primeros oros. Son los primeros oros con el general Humberto Mariles, que montando al caballo Arete se llevó el salto individual y el salto por equipos, junto con Rubén Uriza, que precisamente había ganado la plata detrás de Mariles en la prueba individual. Y sí, realmente mencionabas del básquetbol, y es algo interesante porque fueron las últimas medallas por equipo que ganó México, pues prácticamente hasta la de oro de Londres 2012 del fútbol. Entonces, pues por ahí vemos... Ajá. Aquí hay un detalle. Siempre mucha gente ha tocado ese tema de que por qué México resalta en las disciplinas individuales y no en las grupales, no en las de equipo. Uh-huh. Es un montón de tiempo. Estamos hablando de que desde el 1936, 36, sí, hasta Londres 2012. Prácticamente. O sea, es muchísimo tiempo como para que México no tenga una
no sé cómo podríamos llamarle, sino cómo vas a dar resultados en equipo. O sea, debería ser también una prioridad para generar ese talento, poder tener un buen equipo, un equipo competitivo y que pueda darte una medalla. Así La es. diferencia es abismal, es mucho. Y realmente, prácticamente, como hemos visto, prácticamente son, al menos en esas primeras ediciones, eran entre dos, una y tres medallas, ¿no? Por ahí Londres, que veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, el mundo venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial y realmente el deporte pues se había visto afectado inmensamente, ¿no? Yo recuerdo muchas historias de muchos estadounidenses, muchos ingleses, que los principales deportistas de su país tuvieron que ir, tomar las armas e ir a combatir por sus naciones. Entonces, prácticamente unos años después, ir a unos Juegos Olímpicos, no las naciones que más se habían visto involucradas en la guerra no estaban en el mejor momento para hacerlo. Por ahí que México, por ejemplo, ganó 5 y en las siguientes 4 ediciones solamente 1, 2, 1 y 1. Entonces, siempre hay que ver las medallas también en relación al contexto histórico en el que se encontraba tanto México como el mundo, ¿no? Así es. Sí, es obviamente un detalle que influye bastante, pero que no sé si la gente que maneje todo esto, sí es yo creo que debería ser como una meta, formar no solamente buenos atletas, sino buenos equipos. Sí, sí estoy de Equipos acuerdo. que sean muy competitivos, porque yo recuerdo, no te voy a decir que la del 48, porque no, ¿eh? Pero yo que vimos la final del equipo de fútbol, la final de la selección mexicana olímpica que gana el oro, la mayoría no dábamos ni siquiera que pasaran de la primera ronda. O sea, fue una sorpresa. El documental que hicieron, donde está hablando el Flaco Tena, donde están hablando todos, a lo mejor le hacen la payasada, ¿no? La cámara, yo no sé. A lo mejor en algún momento de este podcast, en su vasta existencia que esperemos que tenga, alguno de los que estuvieron ahí podamos tenerlo y preguntarle si es cierto. Porque todos coincidían en que querían. Y todos yo creo que cualquier persona que va a una competición quiere trascender, ¿no? Pero viéndolo de forma realista, quién sabe exactamente. Si realmente tuvieran, posiblemente sí tenían la aspiración de subirse al podio, ¿no? Y sobre todo después de haber clasificado ya de la segunda ronda, me parece que son cuartos, después de la fase de grupos son directamente cuartos de final, ¿no? Entonces ya un partido después de la fase de grupos, si lo ganas, prácticamente tienes 75% de probabilidad de meterse a las medallas. Entonces ahí sí ya podríamos decir bueno, cuando se vieron ahí ya entre los 4 primeros, pues ya podríamos, ya como que ya se visualizaron en ganándolo todo, ¿no? Pero en el inicio del torneo, pues sí sería complicado. Exactamente. Pero pues no dábamos ni siquiera... No, realmente no. No les dábamos a pesar de que, así como que viéndolo en perspectiva, uno, tenían un buen equipo. O sea, no iban un equipo tan malo. Y dos, iban jugadores que se supone que eran de la generación que ganó la sub-17 y todo ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, pues por ahí, a final de cuentas, me parece que junto a la Confederaciones de 1999 en el fútbol es el máximo logro de una representación mexicana, la medalla de oro de Londres. Y justamente, hablando de eso, se esperaba muchísimo más de la selección de fútbol soccer en México 68. Y locales perdieron la medalla de bronce ante Japón en el estadio de Seúl. Sí, una tarde un poco complicada ahí. Hay historias un poco tétricas y trágicas de lo que pasó por ahí. 1-0 me parece que fue el marcador esa tarde de Ciudad Universitaria. Y sí, México perdió la medalla la oportunidad en muchos años y todavía transcurrirían más de una medalla olímpica de equipos. Sí. Ahí lo vamos a dejar como un tema
para más adelante, de esos datos curiosos, tétricos, fantasmales, como lo quieran ver, de los Juegos Olímpicos, ya sean los de México o lo que vaya pasando. Les vamos a juntar uno que otro gatillo para que tengan de qué platicar con alguien en el elevador, en las escaleras o simplemente echando un café en la oficina. ¿Tú Más. sabías por qué los chinos tienen los ojos raros? Cosas de esas, ¿no? Pero retomando lo Retomando, de después de Londres, que vienen bueno, los saltadores. En ese mismo Londres, la primera medalla de oro de Joaquín Capilla, que más bien la primera medalla olímpica porque fue de bronce. fue de bronce. Y Joaquín Capilla, que es el máximo ganador de preseas olímpicas en la historia de nuestro país, un saltador de clavados que en esa edición se llevó el bronce en la plataforma. 4 años más tarde se llevaría la plata en Helsinki. Y bueno, en su retiro olímpico en Melbourne 56, se llevaría el bronce en el trampolín y por primera vez, por fin, subiría lo más alto del podio en la plataforma de 10 metros. Tenemos ahí como que la referencia más bien el referente, perdón, de un atleta olímpico mexicano. Top. Como en el top. Top. Prácticamente. Que... Sí, prácticamente la medalla de oro de Melbourne. Hubo un clavado que prácticamente hizo un Nadia Comaneci. 10, 9.5, 10. O sea, realmente fue un clavado prácticamente perfecto que incluso hoy con los chinos, que son una locura, lo vemos difícilmente. O sea, realmente muy difícilmente lo vemos. Entonces, Joaquín Capilla, aparte de estar en el top del deporte mexicano, yo creo que también debe de ser reconocido como uno de los clavadistas más importantes en el mundo, en la historia. Así es, nos paramos de pie para Joaquín Capilla. De ahí nos vamos otra, podríamos decirle una baja. Híjole, es que no quiero decir como pues sí, desempeño, porque estar ahí ya pues tienes un desempeño enorme, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Más bien una cosecha un poco complicada, ¿no? Llamémosle cosecha. Que realmente se ha visto, ha habido tramos así, realmente ha habido tramos así, si tomamos... Todo. Arriba, abajo, sí, arriba, no, claro. abajo. Ah, caray, ¿de qué estamos hablando? ¿De las camas de los juegos? ¿Camas antisexo? Al rato, ¿no? Pero tú crees, perdón el desvío del tema, pero ¿tú crees que les va a importar eso? O sea, son... No. De entrada en unos hay alfombra. ¿Tú crees que van a querer? Sí, claro, pues en la alfombra vámonos. Ahora hay gimnastas que hacen todo en una viga de 15 centímetros, no sé cuánto mide eso. O sea, ¿tú crees que les va a importar una cama individual de cartón? No. Es una medida muy exagerada, pero... Ay, ¿qué haces? Sí, no. O sea, ahí ya... Pues no. Sí, no. Volviendo a los temas... Sí, en Roma, en tu adorada Roma, pues un bronce nada más. Igualmente en Tokio en 1964. Estuvo padre. Ya llegan a Tokio. Mira, qué casualidad. Y luego tendríamos México 68, que fue una edición de Juegos Olímpicos muy controvertida. Recordemos lo de pues, los estudiantes de Tlatelolco. También todo lo que pasaba aquí, ¿no? En la elección, toda parte. En la elección de México se cuestionaba mucho dos cosas. La altura. Prácticamente decían que se iban a desmayar todos los atletas al intentar hacer un esfuerzo, y la contaminación que ya empezaba. Entonces realmente era y además el hecho de que por primera vez en la historia y prácticamente casi única, un país de los llamados de tercer mundo o países en desarrollo tenía una edición de Juegos Olímpicos. Entonces, así es. Y ahorita también fue como unos Juegos Olímpicos donde empezó a haber ciertos hitos, ¿no? Dentro de tanto esta organización de un país latinoamericano, tercermundista se podría decir. Y aquí va un poquito hacia el tema que queremos agarrar al final. La atleta Enriqueta Basilio es la primer mujer en encender el pebetero, y ahí es donde empieza a tener el foco, ¿no? Donde empezamos a voltear a ver, ¿sí? No porque no se hiciera antes, yo lo creo, pero ya es como que empezar a generar algo diferente. Pues sí, realmente, más de que no se volteara o nada, hasta esa fecha
ninguna mujer mexicana había ganado una medalla. Ya no digamos de oro, ninguna mujer había ganado una medalla, punto. Entonces, y viendo los números de participación de mujeres, realmente era la primera vez que había más de 7. O sea, en Tokio 64, una edición antes, hubo 90 hombres y 4 mujeres. Entonces, realmente la participación de México en mujeres hasta esa fecha era prácticamente inexistente. Exactamente, eso es algo que Y pues para yo creo eso, que sí marca. sí, y para esos juegos, que recordemos que el local debe de participar en todo, pues tuvieron que meter mujeres para todas las pruebas. O sea, obviamente para todas las pruebas de mujeres, pero hubo que meter participación mexicana para todas las pruebas femeninas. Entonces, desde ahí se empezó a generar un camino para que las mujeres empezaran a participar en pruebas olímpicas. Exactamente. Además de esto de las mujeres, pues los datos que ya se dijeron, el primer país hispanohablante en tener unos Juegos Olímpicos. En esta edición se acudieron 5.516 atletas, venían 112 países, ¿sí? Fue la primera vez en la historia de que se corrieron los 100 metros planos por menos de 10 segundos. Por la altura, igualmente, muy posiblemente por la elevación que tiene la Ciudad de México a nivel del mar, que prácticamente es la ciudad con mayor altitud en la que se han celebrado unos juegos, de verano al menos. Eh, Sobre todo ayuda las pruebas de velocidad, y porque al ser un aire más liviano, un aire más delgado, eh, apoya a que se pueda mover con más facilidad. Es muy famoso, por ejemplo, en el béisbol, que la pelota vuela muchísimo más en la Ciudad de México. En el fútbol americano, cuando vienen los pateadores, se dan un gusto, porque pueden meter aquí goles de campo de 5, 7, 8 yardas más que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Entonces, para la velocidad es un delirio la Ciudad de México. Y al contrario, para la resistencia es más complicado, porque al ser un aire más ligero, no alcanzas a oxigenar de la forma correcta si no estás acostumbrado a él. Y para las pruebas más largas es más complicado para el cuerpo, es más pesado, más exigente. Así es. Retomando nada más para no dejar ese dato al aire, fue el atleta estadounidense Jim Hines quien hizo ese récord de 9.95 segundos. Fue un récord mundial que mantuvo durante 15 años. Por lo mismo, justamente por lo mismo, porque, o sea, las pruebas, las velocidades, las marcas van evolucionando, pero cuando se encuentran con un algo extraordinario, que en este caso fue la altura de la Ciudad de México, pues necesitan un poquito más de tiempo para evolucionar ese nivel. También, por ejemplo, la prueba de los saltos, de salto largo y salto de altura, también duró mucho tiempo. Muchas marcas del atletismo de velocidad de México 68 duraron más tiempo de lo normal por la altura de la Ciudad de México. Así es, nuestro país tiene esos detallitos que tanto te pueden jugar en contra o te Sí. pueden ayudar, ¿no? Y haciendo un resumen de estas medallas en cuanto a México 68, Felipe Muñoz, medalla de oro en natación. Yo creo que la medalla olímpica mexicana, si no en general olímpica, al menos en esa edición, la medalla más representativa de México. Hay copias de las transmisiones de esos tiempos, imagínate, aquí en la alberca olímpica, y con Fernando Marcos narrando. Yo imagino que sabrás quién es Fernando Márquez, uno de los legendarios en la crónica deportiva, narrando la llegada del Tibio Muñoz, que a la última vuelta iba en cuarta posición. Entonces, de repente, a partir de los últimos 10, 15 metros, se empezó a adelantar, empató al que iba a la cabeza, y de repente se lo fue llevando, y los últimos 5 metros ya era muy muy claro que se iba a llevar la medalla. Y la alberca olímpica fue una verdadera locura, porque realmente México nunca ha sido un país ni de cerca
ya no digamos competitivo, sino potencia en la natación. En los clavados sí, que es otra cosa, pero en la natación en sí nunca se ha sido una potencia y según entiendo solamente han sido 2 medallas en natación, si no mal recuerdo. Entonces el hecho de que justamente en los Juegos de México un chico bastante joven, porque me parece que Felipe Muñoz todavía estaba bastante chico en esos tiempos, que llegara y destronara a los soviéticos, a los estadounidenses, que eran los que dominaban en todas las pruebas de la alberca. Fue una verdadera locura el gimnasio, la alberca olímpica, y uno de los momentos olímpicos de México, que definitivamente. Sí, ojalá nos toque ver algunos esos en Ojalá, algún momento, que ya sí. estemos medio rucos, y poder ver, bueno, ya estamos rucos, poder ver unos Juegos Olímpicos de nuevo Chavorrucos todavía, aquí en México, chavorrucos. el chavo en mayúsculas y el ruco en minúsculas. Todavía. Una de las, ¿cómo se llaman? De las ediciones de Juegos Olímpicos donde México obtiene más medallas, como te comentaba Felipe Muñoz, Tibio, en natación un oro, Ricardo Delgado un oro en boxeo, Antonio Roldán igual en boxeo otro oro, José Pedraza en marcha una plata en 20 kilómetros, Álvaro Gagiola en clavados una medalla de plata, y aquí viene lo que ya empieza lo interesante. María del Pilar, tengo solo el dato de María del Pilar, como tal, medalla de plata en esgrima. Roldán. María del Pilar Roldán. Roldán, ajá. Ok. Medalla de plata en esgrima. Y aparte, María Teresa Ramírez en natación un bronce. Dos Así medallas. es. Las primeras medallas femeninas para México, Exactamente. efectivamente. Ahí cuando empieza como que el boom. Desde Sí. lo del pebetero, desde el récord en velocidad, empieza a haber como que ciertos hitos en México en sus Juegos Olímpicos, ¿no? De ahí nos vamos. Ahí nada Alrededor. más una pequeña pausa. Fue la primera medalla en caminata que ya decías los 20 kilómetros de José Pedraza, que justamente es el sargento Pedraza de los parques y las calles y todo eso. El sargento Pedraza es ese señor. Y está como que la anécdota que al inicio de la competencia, como tú has visto, en la caminata salen en masa, o sea, salen pues una bola de atletas, realmente unos 40, 50. Entonces, el ganador de la medalla de oro en esa ocasión, un ruso, pisó, se dice intencionalmente, para sacarle el zapato al sargento Pedraza, y así caminó toda la prueba. De no haber sido así, con el zapato mal, ajá, de no haber sido así, el sargento se hubiera llevado la prueba de calle. Híjole, maldito. Así es. México 78 se queda como un gran recuerdo para México, yo creo que también para el mundo, para todos los que ganaron. La primera vez que hubo transmisiones a color, por ejemplo. Órale, González Camarena, gracias por eso. Sí. Sí, exactamente. Y bueno, para intentar, porque es demasiada información, son muchos datos, vamos a intentar resumir un poquito nada más con lo de las medallas ahorita, para llegar a lo más reciente, digamos. No, por Dios, ¿qué es eso? ¡Oh, para! ¡Una aparición! ¡Tenemos una aparición! ¡Hala! ¡El doctor García! ¡Hala! Doctor García, muy buenas noches. Qué bienvenido sea usted. Buenas noches. Ya estamos grabando aquí bolas en las redes, entonces qué bueno que se nos integra, qué bueno que se nos compenetra aquí en el programa. Estamos justamente bueno hablando. Verlos. Igualmente un gustazo. Igualmente. Me agarró la mega lluvia, entonces tuve problemas para llegar. No me está alboreando, ¿verdad? Qué bueno que ya anda por aquí. Nada más. Hablando de los Juegos Olímpicos de México 68, no sé si tenga alguna anécdota o podemos continuar por ahí. Porque su edad le da para eso, obviamente. A ver, primero que nada, muéstrenos qué está vistiendo el día de hoy, doctor. Claro, excelente, es la playera que utilizó la selección en el Mundial del 70. Excelente. Entonces hay que ponernos ad hoc en la situación. Claro que sí. Muy bien, adelante, Jorge. Ok, haciendo de nuevo este resumen para llegar a fechas un poquito más actuales, los 2000, bueno, México vuelve a tener esos... Yo creo que nada más ahí
Hay 4 ediciones que sí nos fue extremadamente mal, pero Ajá, a eso es a lo que íbamos. yo creo que destacar Moscú 80 y Los Ángeles 84. ¿Por qué? Porque una vez más, coyunturas mundiales afectaron la representación mexicana. Ya habíamos hablado que en Moscú hubo boicot de Estados Unidos y otro grupo de países, y en Los Ángeles hubo boicot de los soviéticos. Entonces, gracias a eso, México pudo ir de participaciones de 1 o 2 medallas a participaciones de 4 y 6 respectivamente. Así es. En el 80 se tuvieron 3 bronces. Sí, si no más estoy, 3 bronces y 1 plata en clavados y equitación. Plata fue en los clavados, las demás, las de bronce fueron en equitación. De ahí en Los Ángeles 84 ya viene Ernesto Canto, en marcha de 20 kilómetros, se lleva un oro. Raúl González, no es Raúl González Blanco del Madrid, no. Se lleva el oro en marcha de 50 kilómetros y también se lleva en marcha de 20 kilómetros la plata. ¿Hicieron el 1-2 ahí, Armando? Ernesto Canto y Raúl González hicieron el 1 y 2, exactamente. Una gloriosa tarde en Pasadena, California, en el estado de los Troyanos del sur de California. El Coliseum, el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Sí, México, con diferencia de una semana, ganó ambos oros en la caminata y en los 20 kilómetros hizo el 1-2. Eso está. Como siempre, haciendo medallas en caminata. Pues por esos tiempos, sí. Ya últimas fechas ya no se nos han dado tanto. Cuando empezaron a hacer potencia, ¿no? Sí, en eso. Ya van a ver a México. De hecho, en esos tiempos, Raúl González era el 1 del mundo. Entonces vino a corresponder con las expectativas que se tenían de él. ¿Sí? Y México tiene potencial, nada más que... Mucho. Y al rato creo que de eso tenemos que platicar exactamente. Pues estábamos tocando ese tema desde el programa pasado, ¿no? Si hubiera un poco más de visualizaciones desde la secundaria, poquito antes, como decías tú, que ya a esa edad ya están hasta un poco pasados de edad. Yo creo que habría más medallas, ¿no? Así es. Aguánteme el tema porque ahí vamos en un rato más, doctor. Saliste los guantes para que se pelee. En 84 lo mismo, Daniel Aceves en lucha grecorromana, medalla de plata. Héctor López en boxeo, gana la medalla de plata. Y Manuel Yoshimatsu en ciclismo, el bronce, ciclismo. Ciclismo en la carrera por puntos en la pista. Después yo creo que igual tanto en Seúl, Barcelona, Atlanta, México tiene un poquito de decaimientos altibajos de los que hablábamos para la cosecha de medallas, ¿no? En Seúl solo tuvimos 2 bronces, en boxeo en clavados, Jesús Mena, en clavados Mario González en el boxeo. Correcto. En Barcelona solo tuvimos una en marcha, de nuevo, marcha, en el 50 kilómetros. Ahí lo que comentaba el doctor Hetzai, ya es México como que lo voltean a ver, ¿no? En marcha, aguas con los mexicanos. En marcha, México es candidato. Que realmente fue un arma de 2 filos, porque al ver que los mexicanos dominaban, no les gustó a los soviéticos y a los otros países europeos que regularmente son los que ponen a los jueces y ustedes saben como que de las historias de ahí de amonestaciones fantasma por ahí que... Ya hablando con el presidente. Sí, incluso desde antes a Bernardo Segura, que ahorita vamos a ir para allá porque fue la única medalla de México en Atlanta 96. Para una edición antes, justamente la de Barcelona, había sido descalificado durante la prueba. Entonces fue Carlos Mercenario, el legendario Carlos Mercenario, la única cosecha en Barcelona 92, pero desde ahí ya se empezaban a ver los problemas en cómo les marcaban a los mexicanos. Todos los jueces decían, es que los andarines mexicanos flotan. Pues sí, pero es que realmente todos flotan, pero a los mexicanos es a los que les marcan más fuerte. Todos flotan. Pero sí, y nada más hay como paréntesis, en México 68, en Los Ángeles, en Seúl y en Barcelona, se ganaron muchas medallas, pero en deportes de exhibición. Los deportes de exhibición se dejaron de practicar hasta Barcelona. En Atlanta 96 ya no hubo. Pero, por ejemplo, en México 68, México ganó 11 medallas, incluyendo 5 de oro.
entre pelota vasca y tenis, que en ese momento el tenis era de exhibición porque era un deporte que realmente estaba dominado por los profesionales, y hasta ese entonces y hasta prácticamente Barcelona 92 solamente se permitían deportistas amateur. Entonces, y hablando de tenis, ahorita canceló Roger Federer, ¿no? Sí, ya varios se han estado bajando por lesiones y por el COVID, ¿no? Entonces, yo creo que más por el COVID. Sí, por ahí va el asunto. En Los Ángeles tuvimos una medalla más en tenis. En Seúl 88, 3 medallas de bronce en taekwondo, cuando el taekwondo todavía era de exhibición. Y en 1992 en Barcelona, a pesar de que tuvimos una medalla solamente en deportes regulares, fueron 10 medallas, incluyendo 4 de oro. Las 4 en... ¡Hala! 3 en pelota vasca y 1 en taekwondo. Entonces, ahí ya se veía el potencial del mexicano, ¿no? Que es otra cosa. México siempre, desde que se practica taekwondo en Juegos Olímpicos, tanto como exhibición como ya en deporte regular, siempre ha aparecido en el podio en el sobresalido. Taekwondo. Exactamente. Sí. Exactamente. Ahora nada más para que los escuchas y los que nos están viendo estén también atentos al canal, a la información. Vamos a estar dándoles ciertas capsulitas de las disciplinas de los Juegos Olímpicos, un poquito de su historia, un poquito de lo relevante de los mexicanos y los que van a participar en esta justa tan 2020, esperada. Entonces, ahí estén atentos en redes sociales, YouTube, Facebook, vamos a estar dándoles ciertas capsulillas informativas. Sobre todo para que no vayan en blanco, ¿no? Y de repente, cabrón, esto de qué se trata, o cómo se come, o qué pasó. ¿Con qué se juega? ¿Qué pasó en el 68, aparte del halconazo, ¿no? Cosas así, pues va. Exactamente. Barbaridad, qué tema. Sí, caray. Por cosas, novedades. Ahora, para meternos ahora sí a los entramos, bueno, nada más nos faltó, no sé, también les vamos a mencionar, pero entramos a una época en el que subió el rango de medallas. O sea, si te fijas, veníamos así como que 1, 2, si por ahí alguien boicoteaba, pues nos llevábamos más. Pero a partir de Sydney 2000 ha habido un mínimo de 4 medallas por cada edición. Entonces, y ahora se evolucionó. Exactamente. Y ahora, para llegar al tema, lo que intentamos con esta edición del día de hoy. A partir de Sydney 2000, que esa ya nos tocó a nosotros, ya la vimos, la pudimos disfrutar. La pudimos disfrutar. De varias cosas. Más o menos, porque eran 14 horas de diferencia, ¿no? Estaba... Sí. Pero empezamos a ver ciertos detalles. Primero que nada, otro hito que fue la primera medalla de oro para una mujer. Ajá. En Soraya Jiménez. Ajá. Exactamente. Y sobre todo, a partir de Atenas, prácticamente 2 de cada 3 medallas olímpicas han sido de una mujer. Mujeres. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sepa? Sí, ¿Qué pasó? O sea, realmente es una conversación bastante interesante. O los hombres se hicieron menos competitivos, porque no es que los hombres siguieran ganando muchas y las mujeres también, sino los hombres prácticamente desaparecieron y las mujeres empezaron a ganar todas. Por ejemplo, en Beijing 2008, 3 de mujeres y 1 de hombres. Igualmente en Atenas, en Londres, pues prácticamente solamente los hombres ganaron la de fútbol. No cuenta por los 10 y tantos. No, solamente es una. Nada más es entonces, una. No empiecen con que nos trajimos no sé cuántas. Es una nada más. Y sobre todo que en Londres 2012 fue la segunda cosecha más alta en total, porque recordemos que los rankings olímpicos se hacen primero por medalla de oro y luego ya por totales. Pero en total, Londres 2012 fue la cosecha más alta después de México 68, que fueron 8. De esas 8, 7 fueron femeninas. Entonces ahí ya es una tendencia muy marcada, muy marcada. Entonces, ¿qué está pasando? Los escucho yo. ¿Qué está pasando aquí? Tal vez empiece a ser un tema psicológico, ¿no?
algo de psicología deportiva, mientras que siempre el deportista mexicano como que le ha faltado un poco de disciplina. Yo siento que las mujeres siempre alcanzan un nivel más alto en cuestión de disciplina a la hora de estar ya comprometidos en algún deporte. Creo que por ahí va el tema, no lo sé, no sé ustedes. Jorge. Híjole, es que no, estaría muy... Es que decir que por ser mujer tiene más, o por ser mujer tiene menos, o al revés. Pues realmente no, está más complicado. apoyo no creo, más apoyo no creo. Sí, apoyo... ¿De veras y el pollo? Bueno, El pollo, que salga. No, Sácatelo, el pollo. Sácate el pollo. Estoy en Japón, no vino el pollo. Ah, ok, perfecto. No lo pude documentar. Qué bueno que ya estás en la cuarentena ahí. Mira, yo voy con parte de lo que dice Hetzaí con eso de que es algo mental, sí. Pero siento que ellas siguen con el hilito y tienen muy marcado el que no es solo una responsabilidad nacional, sino que el espíritu competitivo lo tienen muy, pues sí, lo tienen marcado, muy, lo tienen muy de ellas y prácticamente para ellas. Ajá, dale. Ajá, porque obviamente si ganan es más foco y más apoyo y vamos a seguirle ganando, o sea, es un circulito, ¿no? Yo gano, me apoyas, me preparo para ganar, vuelvo a ganar, me vuelves a apoyar y así, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? Mi opinión va sobre eso. Sí, y que prácticamente si no las... generar y que nos vuelvan a dar. Tal vez por ahí también es un poco el machismo de, pues, a los hombres van y, pues, si les va más o menos bien, pues, de todas maneras siguen generando el apoyo, ¿no? Pero a ellas sí tienen que o ganar o dedicarse a otra cosa casi, ¿no? Entonces también por ahí puede ser el asunto. Realmente también está el hecho de que tenemos al menos dos garbanzos de a libra que han colaborado bastante, ¿no? Como María del Rosario Espinosa, que prácticamente son 3 medallas. Y Paola Espinosa, que son otras 2. Entonces, de ahí son 5 medallas, de las prácticamente 14. Entonces, es casi un 30% de las medallas entre ellas 2. Y de lo demás, pues, pues de todo, realmente de todo. Porque tenemos, por ejemplo, a Iridia Salazar, que es prácticamente... de la escuela de taekwondo mexicano que como decíamos no falla casi, ¿no? Sí. También por ahí otras 2 chicas de clavados que también producto de la escuela de clavados mexicana y 3 medallas más de tiros con arco, de ¿no? Tiro con arco, efectivamente, 3 medallas más de tiro también. Con arco y Ana Guevara, ¿no? Entonces por ahí está todo, por ahí están ya prácticamente más de la mitad de esas medallas. Sí. Así es, nos tocó ver esa parte a partir del Sydney 2000 a la fecha de un desarrollo atlético, hombres y mujeres. Ya quedó claro que ahorita el van de gane las chavas con eso. Y bueno, ¿quién nos recuerda? Soraya Jiménez levantando esa pesa con la cara de felicidad y la cara de esfuerzo de aguanta, si se puede, sí. Aguanta, si puedo. Cantando el himno nacional. Y soltarla, ¿no? O sea, se oye bonito el himno, pero... Y Faitelson chillando casi, ¿no? De Soraya, aguanta. Así es. De ahí nos vamos. Noé Hernández marcha 20 kilómetros. ¿A este cual que le sacaron, lo amonestaron? ¿O a Cárdenas? No me acuerdo. Pues realmente ahí fue en esa prueba, pero fue Bernardo Segura que había terminado en primer lugar, pero ya terminada la competencia, o sea, ya después de haber cruzado la meta, le determinaron una amonestación por una infracción durante la carrera todavía y pues como era la tercera quedó eliminado de la competencia. Pero ya casi fue entrando al estadio. No, ya estaba. Recuerdo esa toma. Ya había terminado, ya lo estaba entrevistando la televisión, o sea, ya estaba en entrevista. Sí, recuerdo que estaba hablando con el presidente. Ya estaba hablando con el presidente y ahí le sacaron la tarjeta, sí, es muy muy famosa esa imagen. Sí, y de hecho en esa prueba México había hecho el 1-3 con Bernardo Segura en primer lugar y Noé Hernández había ganado el bronce. Él ya fue, de hecho tanto Noé Hernández como Soraya Jiménez pues ya fallecieron ahí.
Pero sí, Noé Hernández ganó la plata en esa ocasión por el retiro, bueno, por la expulsión de Bernardo Segura. Y de hecho fue el polaco Robert Korzenowski que se llevó la medalla de oro tanto en 20 como en 50. Entonces hizo el doblete. Continuando con este de Sydney, Fernando Platas gana plata en clavados, Platas ganando plata. Ojalá se hubiera llamado a Fernando Oros, cabrón. Sí. Joel Hernández marca en 50 kilómetros, gana el bronce. Cristian Bejarano gana el bronce en boxeo. Y la primer medalla oficial de México en taekwondo del señor Víctor Estrada. Víctor Estrada. Sí, como señor don Víctor Estrada, persínate cuando nombres. Ay, no es cierto, no. Me va a matar mi papá, güey. Sí. Tranquilo, señor, tranquilo. Estar esperando el tatami. No es cierto, no es cierto. Buena cosecha de medallas en Sydney. Buena cosecha. Hasta ese momento era la segunda mejor actuación en la historia. Sí. De ahí a Atenas ya la cosecha es menor, pero nos da Correcaminos, Sonic, Speedy González, Ana Guevara. Que realmente plata. Entre Ana Guevara y la golfista esta, no me acuerdo cómo se llamaba. Lorena Ochoa, exactamente, muchas gracias. Yo creo que fueron las que ayudaron a darle mucho impulso al deporte femenil, porque fueron las primeras que realmente tuvieron muchos patrocinadores, que sus pruebas, prácticamente cada vez que corría Ana Guevara, dejaba la televisión lo que estuvieran haciendo y ponían la prueba. Así estuviera corriendo lo que estuviera corriendo. Sí, entonces, algo que nunca antes se había visto. Nunca. Aparte que eran invencibles las dos, ¿no? Sí, las dos. Nada más por Ana, en cuanto llegó esta chica que estábamos hablando la otra vez, sí, Tony. Sí, pero en su momento, de hecho, un año antes de los Juegos Olímpicos, Ana Guevara fue la primera mujer en 20 años que logró bajar de 49 segundos en los 400 metros. Entonces, si ella hubiera corrido ese tiempo con esa marca en Atenas, hubiera ganado lleva el oro. Caminando. Pero pues los momentos también importan en el deporte. También otros detalles ahí en Atenas. Belém Guerrero en ciclismo gana plata. Belém Guerrero, sí. Ya, yo estaba despertando y de repente escuché, medalla. Dije, cabrón. Y iba entrando Belém Guerrero. Muy bueno, muy bueno, sí. Y otra vez el taekwondo poniendo a México en los hermanos podios. Salazar. Los hermanos Oscar e Iridia Salazar ganan plata y bronce respectivamente en las pruebas de taekwondo. Así es. Con unos combates bastante fuertes, bastante reñidos. Oscar fueron muy buenos. Iridia se esperaba al menos subirse al podio, pero lo de Oscar sí fue hasta cierta medida sorpresiva. Creo que venían con el mismo entrenador, traían la misma disciplina, seguían el mismo estilo. Sí, de hecho creo que era su papá el entrenador. Papá, ¿no? Entonces, ajá. Y parte piernas largas. Bueno. Tienen un buen Sí, muy bien. Señores. Esto pasa en Atenas, de ahí nos vamos a 2008. Otra 2008. Vez una... No, pobre... No, porque no es pobre, ¿no? 4 medallas solamente, pero 2 de oro. Y prácticamente las últimas de oro en deportes individuales. Entonces... ¿De nuevo? ¿Los quiero escuchar de nuevo? Claro que ¿De dónde fueron? De María del Rosario Espinosa y Guillermo Pérez en el taekwondo en días consecutivos y en 2 jornadas de locura. Estaba viendo todavía el otro día la transmisión de TV Azteca con Rosique llorando, pero es que sí, no. Lloró, o sea, vamos a ser honestos, lloró. Pero sí fue bastante emotivo cómo se llevó durante toda la mañana, cómo fue ganando las pruebas distintas, cómo llegó a la medalla. Se fueron a un ¿cómo se le llama en el taekwondo? Un combate. No. A muerte súbita. En la final, a muerte súbita, exactamente. O sea, después de los 3 asaltos, nadie ganó, se fueron a muerte súbita, nadie marcó el punto y por decisión ganó Guillermo Pérez. Y ahí es que también es un detalle de que se estaban cuidando demasiado de que, híjole, ya estoy aquí, ¿cómo le hacemos? O sea, llegar al acuerdo de que, como cuando en el fútbol, ¿no? De que ya clasificamos los 2, primero, segundo, ya vamos, los 2, ¿no? Sí, no, pero pues ahí literal ahí no. Sí, no. Sí, realmente, o sea, ignoro cuál sea el criterio
por el que determine, me parece que por ahí combatividad, que es lo que dijeron, que había sido más combativo Guillermo Pérez y por eso se llevó la medalla. Pero imagínate, o sea, llegaron a lo último para definir el oro. Entonces fue una locura y eso fue un viernes en la mañana, y el siguiente sábado fue el turno de María del Rosario. María. Y ella sí se lo llevó caminando. Ella sí se lo llevó caminando el oro. Bonito. Y dices que ahorita va alguien que lleva casi toda la escuela de ella. Entonces, por ahí vamos a esperar un oro. Y de hecho, ellos dos también eran del mismo entrenador. El entrenador que era el entrenador de taekwondo. Luego dejó de ser y otra vez volvió a ser el entrenador de taekwondo de mi glorioso Instituto Politécnico Nacional. Ok, luego, Paola Espinosa y Tatiana Ortiz. Las últimas medallas de bronce. En Beijing 2008, Paola Espinosa y Tatiana, ¿no? En los clavados. ¿Cómo vamos a extrañar a Paola? Sí, pues sí, definitivamente. Gracias, Ana. Gracias. Hay otra medalla. Esa es sorpresa que les tenía. En Beijing, Damaris Aguirre quedó en sexto lugar en halterofilia en 75 kilogramos. Ajá. Pero, desde entonces, se han ido descalificando por doping a muchas de las competidoras. y en 2017, a Damaris Aguirre se le asignó la medalla de bronce. Entonces, esa es la cuarta medalla en esa edición de los Juegos. Ok, síganse metiendo cosas todos, no hay bronca. Y es que la delegación rusa. Hay más que los rusos, los que son muy dominantes son los de Asia no tan lejana, o sea, como que sí, y Europa del Este. No muy lejano. Ajá. Asia Central y Europa del Este. Europa del Este y Asia del aquel. Ajá, entonces son muy dominantes, pero también son muy propensos a tener doping. Entonces, por eso suele suceder. Realmente no es una novedad que después de 5 o 6 años después de los Juegos, cuando se les haga una revisión a la prueba B, resulta que dieron positivo sobre todo a sustancias que en ese momento no existían o no eran reconocidas, o más bien no había forma de detectarlas. Nandrolona, clenbuterol. Sí, no había forma de detectarlas. Albutamol, paracetamol con naproxen. Paracetamol, ya ves que de todo. Y de hecho, eso sucedió también en la siguiente edición de Londres. En Londres 2012, Luz Acosta, igual de halterofilia de 63 kilogramos, había quedado en quinta posición. Y hace un par de años se le dio la medalla de bronce en esa prueba por la misma razón. ¿Y cómo dices que van a competir? ¿Bajo qué nombre? ¿Los rusos? Atletas independientes de Rusia. Para estar también pendientes de ellos. Sí, correcto. Que en Londres... En gimnasia, ¿no? Que en Londres veíamos que fue el último oro que hemos tenido en el fútbol. Así es. Ahora, para no... Que empieza ya el jueves, ¿no? La siguiente semana ahorita vamos a eso, ¿Contra Francia? Sí, ahorita vamos a eso. Okay. Ahora, para no irnos más, porque hay un temilla ahí que vale la pena discutirlo, debatirlo un poquito, ¿no? Uh-huh. Tanto Londres 2012 como Río 2016, que fueron las últimas 2 ediciones de los Juegos Olímpicos, tuvimos buena cosecha de medallas. Sí. Se destaca en Londres lo que ya comentaba don Armandín, de que solamente la selección varonil gana el oro, no es nada despreciable, siendo un país que ama el fútbol, obviamente, claro. Y pues que nadie esperaba, ya lo comentamos al principio, nadie esperaba que la selección ganara ni nada de eso. Ni la mamá de Giovanni Dos Santos, cabrón. Nadie. Pues tenemos a esa Aida medalla Román es de Oribe. Tenemos a Aida Román y de Martinoli con arco, ¿no? De Martinoli. que justamente ahí Aida Román y María Navitia hicieron el 2-3 en el tiro con arco individual. Eso estuvo bien. Paula Espinosa y Alejandra Orozco de nuevo en clavados, tienen la plata, ¿no? Laura Sánchez en clavados también individual se pone el bronce en el cuello. De nuevo María del Rosario. Cuando mete un bronce. ¿Sí? Luz Mercedes Acosta en halterofilia. La que ya les mencionaba. Exactamente.
De ahí nos vamos a Río, no sé, no, según yo ya no me falta nadie. No, Nos vamos adelante. nos vamos a Río 2016, donde tenemos medallas de nuevo en marcha de 20 kilómetros por hora femenil. Guadalupe González. Ojo. Fue la primera medalla de caminata en 16 años. Y fue por una mujer. Entonces, realmente la caminata varonil de México sí ha venido a menos. Cayó por completo. Realmente, definitivamente y lamentablemente sí ha caído. Y desafortunadamente esta chica María Guadalupe se quedó, además de que se quedó centímetros del oro, Sí. Fue encontrada con dopaje y sancionada por 4 años y no va a poder competir en Tokio. Tristemente. Sí. ¿Y quién va Sánchez, representándola? Pues sí hay... ¿O se quedó libre el lugar? No, sí hay representación, pero no creo que al nivel. Ahí sí no creo que al nivel. Sí, o sea, porque debe que seguir la escuelita en teoría, Ajá. ¿no? Así. Para poder decir o tratar de asegurar que que es la misma presión, pero ahorita Sí, vamos no, a eso. sí. Aguanten, Dale. aguanten las carnes. Sale Germán Sánchez en clavados, medalla de plata, de nuevo. Hay que ponerle monumento, De nuevo, papá, sí, por favor. sí. María es? Chayito, Sí, no. María Rosario Espinosa, taekwondo, plata. Oro, plata y bronce nada más. Ya, ¿qué más? ¿Nada más? Nada más. Sí, ya se puede retirar y toda su vida, ¿no? Pues ya casi se retiró, Ya. pero bueno. Ya la retiraron Siga desafortunadamente. dando clases, no pasa nada, yo voy. Misael Rodríguez en boxeo gana bronce y Ismael Hernández en pentatlón moderno gana el bronce. Ahí empiezan las nuevas disciplinas. Que es la que les decía anteriormente, que prácticamente ni siquiera el mismo Comité Olímpico Mexicano se esperaba la medalla. Yo creo que nadie esperaba esa medalla. Ya fue de las mayores. No, nadie. Las mayores Es así como sorpresas. de sorpresa llegó. Sí, las mayores sorpresas. Una marca de pantalones nueva. Olímpicas en la historia de México, definitivamente. Vale. Sí. ¿Con qué seguimos? Aquí un temita. Ya lo Pequeño vimos. tema. Eso. Ay, papá. Las mujeres están dominando. Desde Olímpicos calientes. En lugar de fútbol ¿Vale? caliente, olímpicos calientes. ¿Ya vieron la nota de hoy? Camas de cartón. Ah, sí, no, ya. Ya platicamos. Ya vámonos. Ya platicamos de las camas de no sexo. Vale. Que solo aguantan a una persona, ¿no? Según. Según, mira, ¿Y el piso? te lo dice alguien que ha Adelante. estructurado cartón. Adelante en el piso. Y el cartón aguanta bastante. Contra el piso, contra la pared. Eso. Donde se abre la roca y contra el muro. Duro contra el muro. Sí, pues Pero adelante. ya, porque se nos va Se nos va la vida aquí. Está muy cañón. De Sydney 2000 hasta Río, las mujeres han dominado. Completamente. Vamos a llamarlo así, ¿sale? Completamente. Le han dado más medallas a México. Y parece que va a seguir. Parece que va a seguir, pero ahorita vamos a eso. Ahí va la pregunta. No hablo solamente de mujeres, o no hablamos solamente de mujeres, hombres, como tal. Atletas mexicanos en Juegos Olímpicos, en Olimpiadas, en disciplinas que no es fútbol, ¿vale? Porque en fútbol, tema para otro video donde está muy dispar todo eso. ¿Qué necesita México para que sus atletas, cada delegación que esté llevando, en cada disciplina traiga una medalla? Pues mira, yo no creo que en cada disciplina, porque yo casi estoy... En un mundo utópico casi donde... es que ni Estados Unidos realmente hace eso, ¿no? O sea, yo creo que no. Pero sí me gustaría que pudiéramos dar el siguiente paso, de que de repente nos convertíamos, éramos un país que pues íbamos a competir nada más. Y de repente empezamos a ganar entre 1 y 2. O ganábamos cuando había algún guerra o boicot, ¿no? Y de repente nos convertimos en un país que entre 5 y 8, ¿no? Entonces, y sorpresitas. ¿Qué necesitamos para ser un país que gana 20 medallas por juegos? O sea, una Australia, por ejemplo, que tiene representaciones competitivas hasta en patinaje de hielo de velocidad y en bobsleigh, cuando es un país que prácticamente es una isla a mitad del mar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para dar ese siguiente paso? No sé. ¿Sí se ve? Sí, se te ve la mano.
O sea, no sé Ya ustedes cómo lo lo ven. dices tú ahorita, como lo de Australia, ¿sale? Ajá. ¿Qué disciplinas, las X cantidad de disciplinas que lleven los Juegos Olímpicos? ¿Sale? Ujú. Yo creo que México ya tendría que tener por Sí, lo claro menos que sí. un equipo, un comité, como le quieras llamar, Pues por disciplina. es que La tenemos todo. Asociación Mexicana, la Asociación, Tenemos Federación Mexicana de todos los deportes. ok, sale. De repente me dices, no, es que no llevamos en este, no llevamos Ajá. en otro. O sea, yo creo que ya sería como un siguiente paso Sí. antes de generar medallas, que en todas las disciplinas que Estructurar lleven bien todo los desde Juegos abajo, ¿no? Olímpicos, llevaras un representante o los representantes que necesites. Ajá. Ujú. Ya, si ya contamos con esas comités, asociaciones, federaciones, lo que sean, que cada una ya lleve o esté obligada a competir para los selectivos, que tener ciertas opciones para poder estar dentro de los Juegos Olímpicos. Primero, antes de que cada una te dé una medalla, ¿no? Ya sea bronce o lo que fuera. Ok, De ahí pero no al están juego todos en el mismo nivel. O sea, vamos a ser honestos que no están todos en el mismo nivel. No es lo mismo la Federación de Rugby, que nunca hemos sido nada en rugby, que la Federación de Natación que maneja los clavados, por ejemplo. Por A la eso, ya lo tienes Federación de ahí. Rugby le podemos pedir que evolucione y que Que se llegue y meta. compita primero, Sí, ¿no? que se meta entre los Sí, sí, 20 mejores y que de aquí a 12 ediciones vayamos a los juegos. sí. Pero a la Federación de Clavados sí le tienes que pedir 3 medallas. Por eso, tienes tú un escalafoncito, ajá, pero dentro del plan, el primer plan que tiene que ser es cumplir con todas las disciplinas, ¿sale? ¿Cuál es el que sigue? Que estén todos a nivel, ajá, que sigue, seguirlos, no sé, es una opinión muy personal, es un comentario muy personal, Ujú. ponerlos a competir al nivel que requieren los Juegos Olímpicos, sí, como dices, no es un trabajo de un proceso, ¿no? De una serie de olimpiadas, ¿sí? Sí. Serían 2, 3 olimpiadas para poder decir, ok, ahí va México, pum. Ay, espérame, México trae al de taekwondo, al de natación, al de box, al de halterofilia, al de caminata, que es los de siempre, pero aparte trae al de rugby, trae al de surf, trae al de escalada de velocidad, que ya dices, ay, en el mundial de esto, en el campeonato de también están ahí presentes, ¿no? Y, híjole, hay que tenerles cuidado. Y esto Por, estoy hablando tanto básquetbol, béisbol, fútbol, por, de decir, espérame, ujú. Sí, por ahí ejemplo, o hay que sea, tenerlos. que dices que tenemos que participar en más. En esta edición de los juegos vamos a presentar representación en 23 de los 33 disciplinas diferentes que existen. Entonces, Suponiendo que los 33 mm, sigan de aquí a muchos, suponiendo, ajá. o sea, es como son suposiciones ahorita, Ujú. eso de tener a todos, que estaría genial, de las 33 que hay, México lleva 33. Sería como que un buen Sí, paso a futuro decir, no, no, México no, representa no, en todos lados. es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, Muy complicado. hay Sí. deportes que, por ejemplo, en el rugby, pues nunca, o sea, no sé. No sé si en algún momento, pero México estuvo en la clasificación el mes pasado y nos pasaron por encima. Tanto en mujeres como en hombres nos pasaron por encima realmente. ¿Y por qué te pasaron por encima? Dices, ya, ahí nos vemos, bye. No, no, definitivamente no. Pero, o sea, hay deportes hay países que ya van mucho más avanzados que nosotros. Entonces, para mí es difícil que podamos meter en todos los deportes. Pero sí, si lo pudiéramos hacer consistentemente en el 85-90%, para mí estaría perfecto. Y No ya, pasa por ahí por los apoyos. Por ejemplo, es que todo en pasa por los taekwondo que apoyos. empieza a generar expectativas, empieza a generar medallas, pues le empiezan a meter más Sí, a lo que son las bases, la Federación de Taekwondo, sí. o todo Ahora, ¿qué eso. opinan? Entonces, aquí no hay, hasta que alguno despunte en algo nuevo, empezarán a meterle lana a sus ¿Qué, bases y de ahí Pero es que empezarán a debería de ser crecer. al revés. O sea, debería de ser al revés porque Debería, no dar exactamente, resultados para que te den, sino te deben de dar para que des resultados. Es al revés el exactamente. asunto. Ajá. Pero yo creo que aquí qué en México pues prefieren? ya son ese tipo de temas, ¿no? De que hasta que se vuelve algo moda o llama la atención es cuando empiezan los apoyos. ¿Qué prefieren? ¿Tener las disciplinas en las que dominamos? Decir, solamente voy a llevar a esos, pero yo sé que me van a traer 10 oros y darles todo a esos,
O empezar a ser equitativos de son 33, ahí les va dividido a los 33 y con eso rásquense porque me los voy a llevar a todos. No, pues nos encantaría ver a los 33. Sí, ¿no? sí, Yo pero creo que hay potencial aquí en México para que de repente también alguien salga con una sorpresa y traiga de perdiz un bronce, ¿no? Alguna sorpresita así. pues como, Yo creo como que hay hemos, mucho talento, mucho potencial. como hemos visto, o sea, sí hay potencial, pero sí. Primero necesitamos que el fútbol soccer deje de abarcar 70% de la Desde ahí ya afición de estamos México, mal. ¿no? O Sí, sea, sí, sí. eso es lo que primero necesitamos. Sí. Y luego que, los, Que no se claven los apoyos, que la los CONADE, federativos. el Comité Olímpico Mexicano y las federaciones de cada deporte no sean un desmadre, porque hoy la Exactamente. mayoría son un desmadre. A excepción de contadas, yo creo que Taekwondo es una de las pocas que no. ¿Qué más? Muy pocas, Ahora, muy ¿qué pocas. opinaría O sea, que el por apoyo ejemplo, fuera para... el béisbol, el básquetbol, la natación, son un relajo desastroso. Las federaciones Sí. son un relajo desastroso. Entonces no le podemos pedir a los atletas que nos traigan 5 medallas en cada una de esas cuando las federaciones son de último nivel. No podemos. O sea, primero necesitamos que la gente con corbata haga su trabajo para poder pedirle a la gente con ropa deportiva que haga el suyo. Ahora, Sí, ¿qué de pasa hecho si lo que el apoyo es traen privado? medalla es increíble, porque todo el apoyo Sí, que les dan sí, no, sí. es terrible. Adelante, Jorge, perdón. ¿Qué pasa si el apoyo es privado? ¿Qué pasaría? Pues lo que pasa con los muchachos que de tomar una beca para jugar en un equipo privado empieza a dar más resultados que alguien que nada más depende de algún apoyo de gobierno, Pero ¿no? ¿qué pasaría si un inversionista llega y dice Federación de Béisbol, ahí te va, pum, 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 pero se va a regir de esta manera, chavos, con las miras a esto? Pues tendremos que ver si es posible, ¿Se ¿no? Primero. entrarían o no? ¿Se entraría? ¿Sería algo bueno? Tú que ves el béisbol, Sí, Armando. Tú sí, no, has escuchado definitivamente, eso. definitivamente. Por ejemplo, en el béisbol le estaba metiendo bastante dinero Carlos Bremer, que es un inversionista. Para el béisbol, ya ven que ahorita con el gobierno de López Obrador les estaba dando mucho apoyo. Pero Sí. el problema fue la pandemia, puro. Claro, así como que completamente claro, porque se estaban abriendo muchas academias, se le estaba dando apoyos a los chicos para que se pudieran probar en el béisbol de las grandes ligas, que realmente el desarrollo en el béisbol tiene que ser así, hasta los 14, 15 años en las academias de México y desde ahí todos los que se puedan ir. Entonces, Probablemente eso con todo. ahí se paró mucho por la pandemia. Pero sí, o sea, definitivamente que entre un empresario y meta dinero es lo que se necesita. O sea, es lo Ahí que se está, empresarios necesita. de México que les gusta el deporte, empresarios que quieren invertir en la grandeza del pueblo mexicano en cuanto Y al deporte, por favor. sobre todo, por ejemplo, en el básquetbol, en el fútbol americano, en el béisbol mismo, deportes americanos o deportes estadounidenses, hay muchos, incluso en otros que no son tan americanos como la natación, como el golf, tenis. Hay mucha gente que se va becada a universidades en Estados Unidos. Eso ayuda mucho. O sea, realmente van pocos mexicanos de natación, pero los que van son natación de Penn State, natación de la Universidad de Florida. ¿De qué? Penn State. Ah, Sí, es una universidad en cálmate, Estados Unidos. cálmate, Güey, por favor. nada más ¿De escuchaste dónde? eso y ya está. ¿Pensilvania? Ya hasta humo Es te hora- salió de la Es cabeza. horario está, familiar, hasta- respeta a la gente que nos está escuchando. Se te hizo agua la Por canoa acá. favor, corras las groserías en las ediciones y dices esas cosas. Penn No, State, no. Penn State. Los Nittany Lions de Penn State. Universidad de Florida, Universidad del Sur de California, o sea, Texas A&M. Hay muchos jugando ahí. Los 4 que van del golf son golfistas profesionales y todos salieron de la Universidad de Estados Unidos. En el básquetbol, que desafortunadamente no pudo calificar porque la verdad los rivales estuvieron pesadísimos y el único jugador que tenemos en la NBA no pudo acudir. Pero todos, o al menos el 90%, son de universidades en Estados Unidos. En el béisbol, más del 60% del equipo son mexicoamericanos. En el softball, ya les he dicho, o sea,
de 24 jugadoras, 23 son mexicoamericanas y todas estuvieron en Estados Unidos. Entonces llegamos a la conclusión de que es el apoyo. Tenemos que aprovechar esas dos situaciones. Que hay muchos mexicanos en Estados Unidos, ya sea que se fueron hacia allá o que nacieron allá de padres mexicanos, que tienen la oportunidad de otras cosas, de otra educación, de otro desarrollo, otra alimentación, muchas cosas que se hacen diferentes allá, pero que lo aplican para aquí. Lo ideal sería es que de aquí todos, o sea, ya de aquí fuera eso que hacen. Pues al menos, Unidos, ¿no? Al menos se copiara. Tuviéramos ese orden, ¿no? No, bueno, eso sería lo ideal. O sea, realmente si queremos ganar 20 medallas por juegos, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién gana 20 medallas por juegos? Estados Unidos, Rusia, China, Alemania. ¿Qué hacen? Desarrollan desde chicos, desde niños. O sea, desde niños. Su nivel de disciplina es diferente al de nosotros, como dices. La mentalidad, de inicio la mentalidad es distinto. Educación, alimentación, o sea, no se ponen las oportunidades, no se ponen tienen que trabajar los atletas, allá literalmente se dedican solo a eso. Sí, no se ponen a bueno, hoy tenemos educación física, ¿qué hacemos? ¿Traen balón? Sí, bueno, si no traen balón, bueno, agarran un frutzi y pónganse a jugar fútbol. ¿Te acuerdan? No jodas, no me jodas. Cuando en Estados Unidos nos tocaban. Sí, cuando en Estados Unidos yo he visto que de 12, 13, 14 años ya los empiezan a meter en el gimnasio. No con peso, pero sí con barras, con ligas, cosas así, de acuerdo a su desarrollo físico, pero ya empiezan a hacer ejercicio. Entonces estamos muy, muy lejos. O sea, estamos muy lejos de ganar 100 medallas, pero 20 medallas para mí no se me hace algo tan inalcanzable. Por ejemplo, yo estaba leyendo en la mañana un reportaje de Katia López, que es una periodista enfocada en olimpismo, bastante recomendable. Y ella dice que más o menos estamos en vías de ganar alrededor de 10 medallas. ¿De 10? 10 medallas, entre las que están el equipo femenil y el equipo mixto de tiro con arco, que ya lo habíamos mencionado aquí. Clavados, al menos 2 de clavados, ya habíamos dicho aquí también. Halterofilia no habíamos dicho. El equipo femenil de ciclismo de pista, que ya lo habíamos comentado también. Briseida Acosta y Carlos Sansores, o sea, aquí incluye a los 2 de taekwondo. Y una de gimnasia y la de softball femenil. Entonces no estábamos tan equivocados en lo que habíamos dicho anteriormente. Y realmente los pronósticos entre la mayoría de los expertos están entre 4 y 7 medallas, más o menos por ahí, y sobre todo enfocados en los que todos hemos coincidido: tiro con arco, clavados, taekwondo y el softball. Entonces, y falta la sorpresa, entonces. Y por ahí la sorpresa que ojalá que se dé. Hay que ganar en surf. No se va a poder. No creo. Y de hecho, como comentábamos hace rato, ya la ceremonia de inauguración es el próximo viernes, pero desde el martes a la medianoche ya hay actividad. Arrancan, sí. Y justamente es el softball el que inicia actividad. El martes a medianoche es softball. Luego el miércoles durante la madrugada el fútbol femenil. Y ese mismo miércoles en la noche la segunda jornada del softball. Entonces prácticamente desde el miércoles ya inicia en sí la actividad tanto con el fútbol, tanto varonil como femenil, y el softball, donde en 2 de los 3 participa México. Perfectísimo. Síganos desde el martes. No, pues síganos desde siempre. Porque así es, vamos a, como decía Jorge Luis, vamos a subir cápsulas de historia de los Juegos Olímpicos, y sobre todo yo creo que deportes que no son tan conocidos o no son tan seguidos, y sobre todo en aquellos que vamos a tener participación, vamos a tener cápsulas, sobre todo para que puedan entender de qué se trata, qué es lo que están haciendo y cuál es el objetivo de ellos. Creo que es la parte más importante, porque desafortunadamente en México se les da, que es parte del problema, creo yo, se le da importancia a los deportes olímpicos cada 4 años.
Sí. Exactamente. Cada 4 Debería años ser más. todos nos volvemos expertos en taekwondo, en tiro con arco, en Los que clavados, estamos en en este podcast, gimnasia. obvio. Pues yo sí soy experto permanentemente, Leve, pero bueno. leve. Pero lamentablemente nada más se habla de ellos pues cada 4 años cuando son los Juegos Olímpicos. Cuando pues los atletas tienen que entrenar desde todos su los días. proceso de Sí, 4 años. No, y no nada más su proceso de 4 años. Desde que tienen 10, 12, 15 años. O sea, realmente es una vida dedicándose al deporte. Nadie gana una medalla después de una semana de ponerse a practicar algo. Entonces, realmente es toda una vida de dedicarse y si son, siendo lo exitosos que son, porque cualquier deportista que esté en unos Juegos Olímpicos es exitoso, punto. O sea, realmente alguien de nosotros se para y en 2 semanas, 3 semanas, 5 meses, un año queremos practicar algo que nos lleve a Juegos Olímpicos y no va a pasar. O sea, no va a pasar. Pues no, claro. Entonces son lo top de lo top que existe en el mundo. Y así como tal hay que reconocerlos. Sí. Así es. Bueno, completamente de acuerdo. Como ya se mencionó, dentro de 8 días volveremos a tener este pequeño debatillo con las disciplinas que ya se empezaron, lo que comentó Armando, el softball, fútbol, comentar la inauguración porque eso siempre es un deleite, es algo... No, todavía. Esperamos con ansias. Todavía no va a haber la inauguración cuando grabemos el próximo, todavía no va a haber pasado. De viernes vivo. Pues sí, pero grabamos nosotros en jueves, Rey. Vamos a estar con ansia. Bueno, yo sí lo voy a ver porque yo estoy en... Tú estás en Tokio. De hecho, ya me parece que ya tramitaste la acreditación para estar ahí en el Estadio Olímpico de Tokio, sí, ¿no? Luego les enseño el... Excelente. Ahí nos saludos a Inés Sainz y compañía. Bueno, me van a regañar. Ya pasó saliva. Exactamente. Cállate, pasó saliva. Cállate. No es cierto. Acá se vio el gato no sabe más. Así en conclusión, en cuanto a este tema, somos buenos, México es muy bueno, es genial, sí. Viva México. Hay mucho talento, sí, pero ¿sí? Desafortunadamente las medallas prácticamente en todos los casos, o en la mayoría, son garbanzos de a libra. Son personas que si hubieran nacido en otro país, los hubieran descubierto a los 6, 7 años y aún así hubieran sido campeones olímpicos con todo el entrenamiento posible, ¿no? Pero son casos muy, muy especiales y solamente... muy especiales, sí, solamente a excepción del taekwondo, todas las demás no son producto de un sistema o de un programa en sí. Entonces, pues sí, realmente estructurar y tomar ejemplos como el del taekwondo, que son exitosos, tremendamente exitosos, el tiro con arco últimamente, tomar esos ejemplos y construir en base a eso para las demás federaciones. Ese debería ser el camino. Así es. Esperemos que el camino vaya por ahí. Por favor, apoyen al deporte, practiquen deporte. Apoyemos. No solamente soccer, no solamente americano, no solamente béisbol, lo que más puedan. Mientras más deporte hagan, mientras más disciplinas conozcan, el panorama es más grande. Probablemente te descubran, probablemente hagas algo. Aparte, vas a estar más sano. Gancitos todos los días. Ya no. 5 centímetros más. Ya no nada más compren jerseys de la selección de mexicana o del Cruz Azul y del América. O sea, intentemos, por ejemplo, a mí para encontrar estos de básquetbol me cuesta muchísimo trabajo porque pues es difícil encontrar. No, pues es que nadie los compra, Rey. No, o sea, el chiste es nadie los compra. ¿Por qué? Pues porque muy pocos siguen otros deportes que no sea el fútbol. Entonces, desde ahí es la falta de apoyo que se tiene para los deportes. Entonces, si en algún momento ve algo de voleibol, de atletismo, de lo que sea, apoyarlo, comprarlo. Y aparte los uniformes siempre están padres. Sí, prácticamente siempre son mejores que los del soccer. Entonces, sí, pues totalmente. En este momento a jalarle ya. Ahora, yo quiero comentarles porque al parecer vienen sorpresas. Okay. Síganos en las redes sociales, síganos en excelente. canal, denos like, díganos qué quieren escuchar, qué quieren que les digamos. Somos un trío Pónganos de sus amigos. Comentarios. Exactamente, un trío de amigos hablando de deportes porque nos gusta el deporte, nos gusta practicarlo, nos gusta que la gente a mí me han preguntado sobre todo, y creo que tenemos que tocarlo, ¿qué recomendamos? O sea, realmente
los Juegos Olímpicos son una vorágine de actividades. Al mismo tiempo pueden estar 10, 12 disciplinas al mismo tiempo. Entonces también eso le vamos a tocar. ¿Qué recomendar qué me recomiendas ver el día de hoy? Ya sea que nada uno de los mejores del mundo, o corre uno de los mejores del mundo, o algún mexicano. O sea, entonces les vamos a estar recomendando qué seguir en cada uno de los días de pruebas. Exactamente, en nuestro humilde conocimiento, a excepción de Armando, que le sabe más a todo esto, vamos a decirles lo que pensamos, cómo lo pensamos, esperando nadie se ofenda con este tipo de cuestiones. Yo nada más también comentarles que probablemente podamos entrevistar a un participante de Juegos Panamericanos en canotaje. Excelente. Andamos en eso, andamos platicando ahí con el chavo, el buen Javier Ortiz. Espero saludos. Luego tenerlo, que lo pongamos a hacer por acá para poderle platicar todo acerca de lo que es el canotaje, la práctica como tal, y qué hay detrás de todo este rollo de cómo lo seleccionan, quién sí va, quién no va, el por qué va y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esperemos más adelante o cuando se acerquen este tipo de pruebas poder platicar con él, poder tenerlo aquí con nosotros, comparta su experiencia en esta práctica, porque este señor sí ganó medallitas. Estuvo ahí, realmente estuvo ahí y pues es una visión completamente distinta, ¿no? Y ojalá sobre todo darnos cuenta que pues nos puede gustar el fútbol, ¿no? Por ejemplo, pero sí hay que darle espacio a otras oportunidades, a otras disciplinas, y por ahí en una de esas tus hijos se convierten en los próximos medallistas olímpicos de México. Ojalá, y tenemos saludos. Gracias. Excelente, adelante. Que nos han llegado por Facebook, por el Instagram, por Twitter. El que siempre anda ahí desde el inicio, el señor, ¿cómo se llama este muchacho? El señor Roberto Galindo. Robert, aquí están tus saludos. Muchas gracias, saludos. Antonio Palafox, Leonardo Lora, amigo. Gracias. Un gustazo. Aquí esperemos luego tenerlos ahí en el torneo de fútbol de bolas en las redes. Esperamos estar ahí en la cancha para que vayan. E igualmente, si les interesa que demos cobertura a alguna actividad o algún torneo, contáctenos y con mucho gusto ahí estaremos metiendo nuestras bolas en sus redes. Exactamente, si quieren que participemos como para también que saber nosotros cómo está la onda, meternos ahí a pegarle una pelota, a jugar un poquito de tocho, no sé lo que. Sí, y sobre todo si estamos pidiendo apoyo para deportes alternativos, digamos, pues hacerlo también, ¿no? O sea, cubrir caminata, cubrir canotaje, o sea, realmente dar a conocer esos deportes que regularmente no se les da tanta cobertura y por eso no se conoce. Exactamente. Entonces, aquí tenemos otro, José Ortiz, un saludo. Saludos a todos. Que dice que qué buena onda, que qué chido, pero que... Muchas gracias. ¿De cuándo el fútbol? Espérate, güey. Ya hablamos un mes de Eurocopa, Rey. Hablamos un mes de Eurocopa, de que como que para cuándo el fútbol. Los videos aparte. Ahí está el histórico en YouTube. Adelante. Exactamente. Y bueno, si no hay más que decir en esta noche preolímpica. Ya. Nos despedimos con el día de hoy con esta bella reflexión. Apoyen al deporte, practiquen el deporte, denle difusión al deporte y, más importante, denle difusión a este canalito. Y si pueden, practíquenlo también. Porque queremos llegar al mundial. Queremos estar en el mundial. Sí. Y vamos a estar transmitiendo desde el mundial. Entonces, échenos la mano, es como una meta que tenemos. Vamos a seguir modificando esto, vamos a intentar hacerlo crecer, a mejorarlo para que ustedes también tengan la información. Ofrecer el mejor producto posible, ¿no? Sobre todo. Estén bien a gusto con nosotros. Con nuestras bolas. Exactamente. Entonces, pues sí, efectivamente. Así es, a nombre de Getsay García, Armando Moreno, yo soy el George. Un placer estar con ustedes. Esto fue Bolas en las Redes. Hasta la próxima. Ya váyanse a dormir. Gracias. Adiós. Bye.